Terminamos la semana pasada una preciosa serie de prédicas que nos llevó a lo largo de 4 meses haciendo un recorrido de todo lo que fue la vida de Jesús hasta que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y hoy empezamos una nueva serie de prédicas, un estudio que estaremos haciendo yo creo que es uno de los libros más leídos de la Biblia, Salmos, ¿no? Más leídos, que gusta mucho y que bueno, veremos también las diferentes clases de salmos que hay, que encontramos ahí en la palabra y estaremos meditando en ella. Y hoy vamos a estar meditando en un salmo que es muy conocido, muy conocido. ¿A quién le suena el Salmo 121? ¿No? ¿A quién le suena de dónde vendrá mi socorro? ¿No? Salmo muy conocido, precioso, pues estaremos en esta mañana meditando en él. Así que quiero invitarte, quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a leer juntos este salmo precioso, Salmo 121. Oramos y meditamos en él. ¿Sí? Si me lo pueden proyectar ahí. Vamos a leer, así dice la palabra del Señor, este precioso salmo. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Señor, gracias. Gracias porque ya solo leer este salmo, Señor, nos muestra tu amor, tu poderío, Señor, el cuidado que tienes por nosotros. Señor, toma el control de este tiempo. Es el tiempo, Señor, en donde te escuchamos, Señor, a través de tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que seas llenándome de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea, Señor, toda boca saliendo, toda palabra que salga de mi boca que venga de ti, Señor. Que no sea pensamiento ni palabra de hombre, Señor, sino que venga de ti, Señor. Y igualmente te pido, Señor, que prepares, Señor, a mis hermanos, Señor, dispongas sus oídos, Señor, espirituales para escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes en esta mañana para nosotros. Glorifícate, Señor. Tú eres el único protagonista de este día, de esta reunión. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Yo creo que muchos de los que estamos aquí somos latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay un programa de televisión que marcó, creo que la etapa de muchas generaciones, entre ellas la mía, ¿no? Un programa mexicano que se llamaba El Chavo del Ocho, ¿no? No sé si los españoles lo han llegado, pero es un programa que yo me atrevo que a varias generaciones nos marcó nuestra infancia, ¿no? Y dentro de los programas del Chavo del Ocho había uno que se llamaba El Chapulín Colorado, ¿no? ¿Recuerdan? El Chapulín Colorado, wow, qué personaje, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en este programa del Chapulín Colorado, cuando alguno de los personajes, ¿no?, de aquel programa estaba metido en algún problema, en algún lío, ¿no? Buscaba, no tenía solución nada, exclamaba algo como: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿No? Entonces allí aparecía ¿quién? El Chapulín Colorado, aparecía ahí con su traje, sus antenitas y su arma, que era el chipote chillón, ¿no? Estamos haciendo ahí una reseña de lo que era el Chapulín Colorado. Entonces el Chapulín Colorado, no voy a imitar cómo hacía, pero él saltaba, ¿no? Y decía: yo, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, ¿no? Y en realidad no era muy astuto, más bien era torpe, ¿no? Pero lograba de una u otra manera solventar el problema de aquella persona que había clamado a él, ¿no? Que había clamado por ayuda. No sabía que iba a aparecer el Chapulín, pero bueno, clamaba ayuda y allí aparecía el Chapulín Colorado. ¿Por qué digo esto? Porque si quizá también en algún momento de nuestra vida miramos también a los cielos y decimos: ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿No? ¿Ahora quién podrá defenderme? Y no aparece el Chapulín Colorado, ¿no?
Vemos en un momento, o quizá en algunos momentos de la vida directamente decimos, Señor, ayúdame, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Señor, ayúdame, te necesito. Pero quizá antes de llegar a ese Señor, ayúdame, ya hemos buscado otras soluciones. Ya hemos intentado nosotros dar solución a los problemas, las incertidumbres, los desánimos que aparecen en nuestra vida. Este Salmo 121 hace un paralelismo de el salmista está camino a Jerusalén. Va camino a Jerusalén, aquel lugar que es un refugio de seguridad. Quiere llegar al templo, aquel lugar en donde puede adorar a Dios y encuentra una seguridad plena. Hace un paralelismo, digo, porque también hace un paralelismo con el peregrinaje que nosotros como cristianos tenemos en esta vida, porque en esta vida estamos de paso, cuyo fin, cuya meta es ¿dónde? Llegar a la nueva Jerusalén que nos habla Apocalipsis. Pero al igual que para el salmista, el camino era un camino difícil, era un camino peligroso, era un camino lleno de obstáculos hasta llegar a Jerusalén, era un camino lleno de incertidumbres, eran momentos también como nos puede pasar en la vida que deseamos tirar la toalla. No es un camino fácil. Por tanto, es un paralelismo entre el camino que está haciendo este salmista para llegar a Jerusalén, pero nuestro caminar cristiano. La palabra dice que seguir a Cristo no es un camino fácil, que es un camino angosto, es un camino en donde vendrán momentos de dificultad, obstáculos, momentos de incertidumbre. Los viajeros a Jerusalén encaraban muchos peligros. Habían muchos ladrones, muchos malhechores que se escondían a lo largo del camino para asaltar a los transeúntes. Pero también existían peligros espirituales. También en medio de ese caminar que hacía el salmista para llegar, podría venir el desánimo, podría venir la duda. Su fe se podría debilitar en medio de esa soledad, en medio de un camino árido, caluroso, como veremos más adelante aquí en este salmo. Muchos peligros espirituales que le amenazaban y que le podrían también hacer caer. Queridos hermanos, la necesidad de buscar ayuda y de protección divina sigue siendo un constante en la experiencia humana. No, necesitamos. Atravesamos momentos en los cuales quizá hay situaciones en donde encontramos la solución momentánea, pero en realidad si queremos una solución plena para nuestros problemas y nuestras incertidumbres, solo las encontraremos en Dios. No habrá otro lugar ni habrá otra solución. Y llegando a este punto, permítame hacerte algunas preguntas. ¿En qué o en quién confías para que te proteja? ¿En quién depositas tu confianza, tu seguridad? Para muchos quizá es nuestra familia, es nuestro todo, nuestros padres, ¿no? Allí encuentro esa seguridad, esa confianza. Quizá para algunos puede ser en la policía, en la Guardia Civil, ¿no? Aquellos que custodian también por la seguridad de nuestras vidas, de nuestras familias, en nuestras casas. Pero quizá también depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad en el dinero. Si tenemos una buena solvencia económica, financiera, estamos bien y estamos seguros y estamos confiados. O quizá en la reputación. Mientras que yo esté bien, tenga un lugar de preeminencia, ¿no? Tengo un prestigio, todo va bien. La verdad es que todas estas cosas, tarde o temprano, te van a fallar. Todas estas cosas son soluciones pasajeras, son chapulines colorados que vienen, te solucionan entre comillas el problema, tu incertidumbre en el momento, pero de repente desaparecen y tu problema continúa. Así que el salmista en medio de ese caminar a Jerusalén dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace una pregunta retórica: ¿de dónde vendrá mi socorro? Recordemos que entre las montañas se siente inseguro. Hay muchos malhechores por el camino. En la región cananea, por donde estaba caminando para llegar a Jerusalén, no solo había muchos malhechores, sino que en aquellos montes, en aquellas montañas, era donde los cananeos subían para adorar a sus dioses y donde se decía que habitaban estos dioses. Por tanto, espiritualmente también era un camino de una lucha. Así que el primer impulso del salmista es levantar sus ojos hacia los montes, hacia su realidad,
hacia el camino por el cual estaba andando. Pero también, así como hace esa pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?, dije una pregunta retórica, porque inmediatamente él mismo reconoce que es lo limitado de su visión y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Los montes hace una alusión simbólica representando los desafíos, los problemas, las dificultades, las incertidumbres, los desánimos en los cuales tendremos que enfrentarnos en nuestra vida diaria. ¿A dónde vas a pedir auxilio cuando te encuentras en momentos de necesidad? ¿A dónde acudes cuando estás atravesando un problema económico, un problema de salud? ¿De dónde proviene tu ayuda? ¿De dónde proviene tu auxilio? Precisamente lo que nosotros necesitamos como cristianos muchas veces es socorro, es buscar ayuda, la ayuda poderosa y continua de Dios. De Dios. Por tanto, el salmista contesta él mismo a la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y allí dice, mi ayuda proviene ¿de dónde? ¿De sus circunstancias? ¿De las montañas? No, dice, mi ayuda, mi socorro proviene del Señor. ¿Qué Señor? Dice allí, aquel, ¿no?, que hizo, ¿qué? No es cualquier Dios, es el Dios creador. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda en este momento de incertidumbre que estoy atravesando? Vendrá de Dios mi creador. Por tanto, los primeros 2 versículos de este salmo nos enseñan la confianza y la esperanza que podemos tener en Jehová. No hay ningún otro Dios, no hay ninguna otra solución pasajera, no en chapulines colorados. No, nuestra solución plena y continua vendrá del Dios creador. ¿Sí o no? Amén, solo del Dios creador. Así que el salmista reconoce que su socorro no proviene de sus circunstancias, no proviene de sus miedos, no proviene tampoco de las circunstancias terrenales que tiene que atravesar, ni de hombres. No, su confianza está en el único, en el omnipotente, en el omnipresente Dios creador. Por tanto, queridos hermanos, en momentos de incertidumbre, hemos de elevar nuestros ojos por encima de las colinas. Tenemos que mirar más allá de las circunstancias. Tenemos que levantar nuestros ojos a aquel que está por encima de las circunstancias, que no es otro que nuestro Dios creador, el Dios omnipotente. Esta declaración y nos invita a reflexionar sobre la magnitud y la omnipotencia de Dios. El salmista recuerda que su Dios no es un cualquier Dios. Es el Dios que creó esos montes por los cuales está atravesando. Es el Dios que tiene el poder para tomar el control de cualquiera de las situaciones en las cuales él podría encontrarse. Este Salmo 21 nos alienta a reconocer la grandeza de Dios y a confiar en su providencia, aún en medio de todas las circunstancias que podamos atravesar en este peregrinaje hasta el glorioso día que nos encontremos con nuestro Señor. Solamente en Dios nuestro Creador podremos encontrar la fortaleza para el peregrinaje de la vida. No hay otro, solo en Dios. Primer punto, los primeros 2 versículos nos enseñan, ¿no?, la confianza y la esperanza que tenemos en Dios, no un Dios cualquiera, el mismo Dios que es nuestro Creador. Los versículos del 3 al 6 nos muestran otra parte importante de lo que es la esencia de nuestro Dios. Dice allí, no permitirá que tu pie resbale jamás. Jamás duerme el que te cuida. Repite una vez más, jamás duerme, dice, adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Dios no solo es aquel en el cual tenemos esperanza, sino que lo vemos de una manera tangible en el momento en el cual nos protege. Jehová, Dios, ejerce una protección continua sobre su pueblo. Ejerce una protección continua sobre tu vida, sobre tu familia. Dice allí, miren estos versículos que leímos, 3 veces nombra la palabra o nombra allí la frase que no dormirá ni se adormece. Es un Dios 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre está presto
a protegernos. Y se repite también 3 veces, incluso en algunas traducciones 4 veces, el que cuida. Dios, este Dios de la creación, es aquel que no duerme, que continuamente está al cuidado de su pueblo. Destacan estos versículos la cuidadosa protección de Dios que tiene sobre sus hijos. A Dios no se le escapa ningún detalle. En ningún momento, no importa la hora que sea, siempre estará allí para cuidarte. Y dice allí, Dios no permitirá que tu pie resbale. Activamente, Dios obrará en los creyentes para que no caigan, para que no queden caídos, sino que más bien le dará esa voz de aliento para que a través de la travesía y de los golpes que recibiremos de la vida nos podremos levantar. Pongámonos en el lugar del salmista, en este camino que está haciendo a la intemperie, en una zona montañosa pero muy árida, en donde el calor pega de lleno, en donde una insolación podría afectar su propia vida. Y allí el Señor también, el salmista dice, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. ¿Recuerdan el Salmo 23? Otro precioso salmo, ¿no? Dice los versículos 1 y 2, el Señor es mi pastor. Nada, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor, aún en los días más calurosos, en los días en donde te azotan los problemas, el Señor es tu sombra. Su mano está sobre ti para solventar que no llegue una insolación sobre tu vida y los problemas te hagan desmayar o rendirte. La sombra provee alivio. ¿Es así? Estamos aquí en pleno verano. Buscamos una sombra rápidamente para aliviar un poco. Busca en medio de la calor que te pueda azotar, busca la sombra de tu Creador, para que entonces Él pueda darte alivio. Y aquí también la idea que transmite el día y la noche, lo que decíamos antes, el Señor tiene un cuidado constante sobre su pueblo. De día, cuando está el sol, y en la noche, cuando está la luna. El Señor continuamente, repito, 24/7, está cuidando de su pueblo. Cuando ponemos nuestra mirada en ese Dios, en el Dios de la creación, entonces tendremos una plena confianza y entenderemos que Dios es un Dios que no duerme, que el ojo vigilante de nuestro Creador está siempre abierto, presto a mirarnos con amor y a ver de qué manera nos puede cuidar. Mira, esto es como el ejemplo de un padre. Quizá los que son aquí padres, ya a partir de la adolescencia entenderán mucho mejor esto. Cuando nuestros hijos empiezan a ser adolescentes y empiezan a salir en la noche por determinadas cosas o por estudios, llegan tarde a nuestra casa, por más cansados que estemos, no dormimos bien. ¿No es así? Porque aunque estemos cansados, nuestra mente está pensando en nuestros hijos. ¿En dónde están? ¿A qué hora van a llegar? Estamos incluso ahí orando por ellos, cuidando, velando por ellos. Pues eso es lo mismo, pero multiplicado no sé por cuántas veces, porque el amor de Dios es infinitamente por encima del nuestro. Dios está atento al cuidado de cada uno de nosotros hasta que lleguemos a casa. No duerme, está continuamente velando por su pueblo. Y los versículos 7 y 8, hemos dicho que los primeros tenemos la confianza y la esperanza en un Dios que es el Dios de la creación. No es un Dios cualquiera. En los segundos veíamos que Dios es un Dios que tiene cuidado, protección constante sobre su pueblo. Y en los últimos versículos encontramos la seguridad que tenemos en nuestro Señor. Dice allí, versículos 7 y 8, el Señor te cuidará. De todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuestro Señor es el protector inquebrantable. Alguien, leyendo la historia de Alejandro Magno, leía que alguien le preguntó cómo él podría dormir tan plácidamente con todas las amenazas y enemigos que tenía a su alrededor. Y su respuesta fue la siguiente: Parmeón, mi guarda fiel, mi general, está velando por mí.
Él podría descansar plácidamente porque sabía que su íntimo amigo, su general, estaba velando por su cuidado. El salmista sigue destacando la seguridad que tenemos en Dios, pues no solo le guarda de los peligros del camino, sino que le guardará de todo mal, de todo peligro a lo largo de su vida. No era que solo el salmista estaba pidiendo o entendiendo que Dios lo cuidaría durante su camino a Jerusalén, sino que el salmista dice aquí: me guardará de todo mal. No solo durante el peregrinaje a Jerusalén, sino Él cuidará de todos los detalles de mi vida. La imagen de Dios como un guardián es aquel que cuida las salidas y las entradas de nuestra vida. Es tremendamente reconfortable para nosotros. No sé si te reconforta el saber que Dios tiene el cuidado de ti en todo momento y en todo lugar. Ofrece la seguridad de que no solo nos cuidará durante un momento o en determinada circunstancia, sino que su cuidado, su protección está continuamente plena en nosotros. Es el protector inquebrantable. En Él tenemos esa seguridad plena que no encontramos en ninguna otra solución. No sé si has experimentado alguna vez estar en un momento de incertidumbre, de muchos problemas, e intentar buscar otro tipo de ayudas, ¿no? Quizá en personas, en hombres, fijarte y depositar toda nuestra confianza y nuestra seguridad en una persona, en una situación. Dije antes, en nuestra economía. Y finalmente, cuando eso termina, ¿qué pasa? Nuestro problema sigue igual o incluso peor, ¿no? Porque muchas veces con el afán de querer arreglar, como dicen coloquialmente, metemos mal la pata. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios, en aquel que sí nos da una salida, reconforta nuestra alma, no de una manera temporal, sino que no solo en el peregrinaje de esta vida, sino que nos cuida y nos protege hasta que estemos en la Nueva Jerusalén, cuando nos encontremos con Él nuevamente. A pesar de que este salmo, el Salmo 121, ha sido escrito miles de años atrás, su mensaje sigue siendo relevante para nuestras vidas en este mundo moderno, en un mundo lleno de incertidumbres, llenos de desafíos, llenos de problemas. Las palabras de este salmo recuerdan la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios. No hay otros, queridos hermanos. Si buscamos y refugiamos nuestra confianza en otras cosas, estemos haciendo como el ejemplo del inicio del Chapulín Colorado, ¿no? Poniendo nuestra confianza y nuestra fe en cosas temporales, en soluciones temporales. Buscaremos el descanso y la plena seguridad de una protección solo en el Señor. Juan 15:5 dice en su palabra: porque separados de mí, nada podéis hacer. El Salmo 4, otro de los salmos, Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque tenemos la plena confianza de que el Señor tiene el cuidado de nosotros. ¿No te ha pasado alguna vez que no puedes dormir por los problemas que tienes? ¿No? ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Porque no podemos descansar en el Señor. Dice su palabra, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré ¿qué? Depositemos en el Señor nuestras preocupaciones, nuestras incertidumbres, todo aquello que nos está azotando como el intenso calor hay en un lugar descampado. Descansemos bajo su sombra protectora. Confiemos en Él. 3 puntos para ir entrando a lo que es la conclusión de este precioso salmo. Querido hermano, número 1, mira únicamente a Cristo. Mira únicamente a Cristo. Al mirar a Dios, estamos dejando de mirarnos a nosotros mismos y buscar nuestras propias soluciones. Cuando buscamos otras soluciones es porque nuestra confianza está lejos del Dios creador. Entonces queremos nosotros dar solución a nuestros problemas. Cuando confiamos en nosotros mismos, entonces somos impotentes, nos frustramos, no hay solución. Pero cuando miramos a Dios, encontramos gran fortaleza. Encontramos el alivio de su sombra. Queridos hermanos, la fe mira a Dios y no a los hombres ni a las circunstancias.
Repito, la fe mira ¿a quién? A Dios. ¿A qué Dios? Al Dios creador, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Cuando estamos llenos de fe, aún en medio de las circunstancias adversas, no miramos al hombre ni miramos a las circunstancias que nos rodean. ¿Recuerdan a Pedro cuando caminó sobre las aguas? ¿Por qué caminó sobre las aguas? Porque su mirada estaba ¿en quién? En Jesús. Y mientras estuvo mirando a Jesús, estaba haciendo cosas sobrenaturales. Queridos hermanos, cuando fijamos nuestra mirada en el Dios creador, cosas sobrenaturales sucederán en tu vida. Cosas sobrenaturales habrán en medio de tus problemas y de tus incertidumbres. Pero cuando hacemos como Pedro y nos fijamos en nuestras circunstancias, ¿qué pasa? Nos empezamos a hundir. Hebreos 1:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Primer punto clave: mira únicamente a Cristo. Fija tu mirada en Dios, no en un Dios cualquiera, sino en el Dios creador. Segundo, escucha atentamente al Señor. Escucha atentamente al Señor. La semana pasada el pastor Miguel predicaba de la importancia que tiene la palabra y el poder que tenemos en la palabra para nuestro caminar cristiano. La palabra de Dios es más que una fuente suficiente de gracia divina para el peregrinaje que atravesamos. La palabra de Dios es un ilimitado depósito, ¿no?, que tenemos de energía espiritual para nuestra vida. Escuchemos, leemos, meditemos en la palabra del Señor. Nutrámonos de esa energía espiritual que recibimos a través de la palabra para cuando atravesemos por estos momentos de dolor, de incertidumbre, circunstancias adversas, podamos mantener firme nuestra fe y nuestra mirada en Cristo. Si deseamos la fortaleza del Señor, debemos escuchar, debemos prestar atención y debemos obedecer a su palabra. De esa manera nuestra mirada estará siempre en Cristo y no en nuestras circunstancias. Tercer punto: descansa totalmente en el Señor. Esto puede sonar fácil, no es tan fácil, ¿no? Pero aún en medio de las dificultades que atravesemos, aprendamos a buscar al Señor, a dejar todas las cargas que tenemos cargando como una mochila pesada. Descansemos en el Señor. Primera de Pedro 5:5 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo leíamos en el Salmo 121. Él cuida de nosotros. Descansa totalmente en el Señor, en aquel que hay esperanza, en aquel que hay protección, en aquel que hay seguridad continua y permanece hasta el glorioso día en que nos encontremos con Él. Debemos descansar en la superabundante gracia de Dios para superar las adversidades que nos encontramos y las demandas de la vida. Queridos hermanos, si amamos a Jesús, no tenemos por qué temer ante las adversidades de la vida, porque estamos recordando a través de su palabra que en Él tenemos seguridad, que Dios no cambia, que Dios jamás nos abandona. Dios no solo aparece en los momentos de dificultad en nuestra vida, Dios está en todo momento cuidando de ti y de tu familia. Esto no quiere decir que no vayamos a sufrir. No quiere decir que el camino cristiano sea un camino color de rosa, completamente lo contrario. Pero lo que sí quiere decir es que Jesús promete guardar tu alma y dar la solución en el momento, en el problema por el cual tú estés atravesando. Dios es y será en todo tiempo tu refugio y tu seguridad. Dice la palabra en Lucas: ¿acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Aún en medio de la tormenta por la cual puedas atravesar, en el Señor puedes descansar. En el Señor puedes tener sombra. En el Señor puedes encontrar ese alivio para las dificultades que puedas estar atravesando. Querido hermano, no tengas miedo. El propio Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiad en mí. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Queridos hermanos, no tengamos miedo. Confiemos, depositemos la confianza de nuestra vida en Dios, porque Él cuida de ti de día y de noche y hasta la eternidad.
Este es nuestro Señor. El salmista está allí elevando la mirada dentro de la incertidumbre quizá que estaba pasando, pero reconoce que su Dios es aquel Dios que está por encima de las circunstancias. Que el Dios que lo acompaña era aquel que había creado los montes de donde vendrían sus peligros. Por tanto, tenía la plena seguridad de que llegaría a Jerusalén y disfrutaría de la cercanía que tendría con su Señor allí en el templo. Queridos hermanos, nuestro Dios no es un Dios cualquiera. No es un Dios cualquiera. Es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y que está 24/7 velando como un padre lo hace por sus hijos. Permítame, quiero pedirles si pueden volver a poner el salmo y vamos a terminar leyendo nuevamente este salmo, entendiendo aún más profundamente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Dice allí: alzaré. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de... No dará tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí, amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Confiemos en el Señor. Quita de lado los chapulines colorados y busca al Dios Todopoderoso. Querido hermano, no sé la situación que tú puedas estar pasando, pero la seguridad que sí tengo es que tú puedes dormir tranquilo si descansas en Él. Que tú puedes disfrutar de la sombra de su mano si tú le buscas. El salmista quizá en algún momento tuvo duda, pero luego tuvo la plena certeza de que el Dios Todopoderoso, el Dios de la creación, le acompañaba. Qué hermoso saber que nuestro Dios no solo es todopoderoso, sino que no duerme, que continuamente está al cuidado de sus hijos. Repito, como un padre que ama a sus hijos. Vamos a orar. Quiero pedirte que tomes allí un tiempo para meditar. No sé cuáles son tus desafíos, cuáles son tus incertidumbres en esta mañana, cuáles son aquellos problemas que te quitan el sueño. ¿Cuáles son aquellas circunstancias de hoy que te están trayendo perturbación a tu vida? Ahora, ¿a dónde estás acudiendo para encontrar paz y solución a esto? Quizá estás depositando tu confianza y tu seguridad en soluciones temporales. Quizá tu confianza y tu seguridad está en tu familia, en amigos, quizá en tus pastores, en tus líderes. Pero queridos hermanos, no son más que soluciones pasajeras. Busca al Dios de la creación. Busca al Dios todopoderoso. Dile: Señor, te necesito. He estado probando diferentes soluciones. He estado intentando, Señor, perdóname porque estoy intentando dar solución a mí mismo, a las dificultades, a los desafíos de la vida y no te tengo en cuenta. Descansa en el Señor. Aquellas cosas que hay ahí en tu corazón, ahora dile: Señor, quiero descansar en ti. Las dejo a tus pies. Señor, no quiero seguir luchando más cargando esta mochila llena de piedras. Señor, quiero recibir de tu descanso, quiero recibir esa mano, Señor, que trae sombra y alivio sobre mi vida. Quizá es la primera vez que escuchas de este mensaje en esta mañana y tú quieres decir: Señor, quiero depositar completamente mi vida y mi alma a ti. Haz una oración allí en silencio y dile: Señor, te reconozco como Señor de la creación. Te reconozco como Dios todopoderoso. Reconozco mi condición pecaminosa. Reconozco que te necesito y rindo mi vida a ti. No hay cosa más maravillosa que depositar nuestra vida y nuestra confianza en aquel Dios que no duerme por cuidar de nosotros.
en aquel que sí nos da cuidado y protección, no pasajera, sino hasta una eternidad. Él cuida y Él guarda tu salida y tu entrada. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y el Señor no miente. Descansemos en el Señor. Descansa en el Señor. Pon tu mirada en Jesucristo y no en las circunstancias adversas con las cuales te enfrentas. Porque no va a ser la primera adversidad que tengas aquí en la tierra. Vendrán muchas más. Pero estas circunstancias, esas adversidades deben convertirse en instrumentos para que nuestra fe se fortalezca. Levanta tus ojos y mira más allá de las circunstancias. Mira más allá de los montes que te rodean. Fija tu mirada en aquel que está por encima de las circunstancias. Pídele al Señor que traiga descanso a tu cuerpo y a tu alma. Ten la plena seguridad que el Señor cuida y disfrutaremos en esa nueva Jerusalén, porque Él dice en su palabra que está preparando morada para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Alabado sea tu nombre. Te exaltamos, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.